A propósito de lo que pasó con la fundición de Ventanas y lo que está pasando con la fundición de Paipote, se pone sobre la mesa la pregunta de ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuántas fundiciones necesitamos tener o no? ¿Tiene un carácter estratégico? ¿Qué se puede hacer en esta materia? Y hay un debate también respecto a si es rentable, y ahí uno ve la rentabilidad financiera o la rentabilidad social. Vamos a estar conversando de esta estrategia nacional justamente, entre otros temas de minería, con el subsecretario de Minería, Billy Kraft. ¿Cómo está, subsecretario? Muy Bienvenido. bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes presentaron hace unos días una estrategia nacional justamente para poder abordar la necesidad de tener fundiciones y refinería. ¿Qué es lo que están viendo? Sí, eso obedece a un compromiso programático tomado mucho antes de que ocurriera lo que ocurrió en Ventana, de hecho, en el contexto de la propia campaña, en que nosotros entendemos, perdón, entendemos que es estratégico para el país aumentar la capacidad de fundición dado los desafíos que enfrenta la minería a nivel global y la forma en cómo se están enfrentando también en Chile. ¿Por qué es estratégico? Estratégico porque nosotros vemos cómo la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global está empujando a la economía hacia una transformación, hacia una economía más verde, que se traduce en avanzar en electromovilidad, en energías renovables, no convencionales, todos estos elementos que consumen mucho cobre y litio también. Y por lo tanto hay una cierta presión sobre el sector minero a nivel global por entregar más minerales. En el caso específico de Chile, cobre y litio. Y no es a cualquier costo, sino que se espera que la producción de cobre, para concentrarnos en cobre y el tema de fundiciones, se haga con un bajo impacto y en particular una baja huella de carbono. Entonces, si uno mira los esfuerzos que se hacen en Chile por reducir la huella de carbono, y se están haciendo esfuerzos importantes, eh, el esfuerzo queda truncado cuando uno exporta el cobre sin refinar en forma de concentrado. Entonces, lo que vemos nosotros es que estamos produciendo concentrados de baja huella de carbono, pero después ese concentrado es puesto en un barco y se envía a una fundición en algún otro país donde no hay control sobre cuál es la huella de carbono que se le agrega a ese cobre por ser procesado o terminado de procesar fuera. Entonces, por consideraciones estratégicas que van asociadas a la trazabilidad del cobre que nosotros producimos y a la huella de carbono, es interesante que nosotros aumentemos la capacidad de fundición que está detenida en el tiempo desde principios de los 90. No, y Eh, además las que tenemos son muy antiguas, con tecnología antigua. con tecnologías, claro, con tecnologías antiguas. Y si uno mira históricamente, hubo un aumento importante de producción de cobre durante los años 90 y los años posteriores, que nos fue acompañado de un aumento en la capacidad de fundición. Entonces, eso nos tiene hoy exportando más de la mitad del cobre que se produce en Chile, sale como concentrado del país. Y por lo mismo, nosotros creemos que es importante que generemos condiciones para aumentar la capacidad a nivel local, de modo tal de poder aumentar la cantidad de cobre refinado que sale de Chile, idealmente certificado como cobre de bajas emisiones y trazable, es decir, que nosotros sepamos bien de dónde sacó la energía, qué huella de carbono tenía esa energía, qué insumos se usaron y todo lo que está asociado a esa trazabilidad. Hay un debate de hace mucho tiempo respecto a qué tan rentable es hacer fundición. Y de hecho los privados en general no se interesan tanto, quizá como nos gustaría. ¿Por qué pasa eso? Si es tan importante en la cadena, como usted dice, de valor y de la contaminación. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que el negocio de fundición y el negocio minero, de extracción minera, se han ido separando. Porque es mucho más rentable la primera que la segunda, Es en el mucho fondo. más rentable el negocio minero, Minero que el de tiene fundición. claro, un retorno mucho más alto, pero tiene un riesgo más alto también, Sí. a diferencia del negocio de fundición. Entonces, si uno mira a una empresa que se dedica a la minería y le dice, oye, ¿por qué no inviertes en fundición? A la hora de tomar la decisión de dónde poner la plata, le es mucho más atractivo invertir en minería que en fundición. Entonces, de manera natural, en el tiempo lo que ha ido ocurriendo es que los mineros se interesan menos en fundición y además que ha ido apareciendo un mercado de fundidores que les resuelven el problema. Es decir, si yo genero un producto comercializable, como es el caso del concentrado de cobre, y hay alguien que está disponible para fundirlo, bueno, entonces la solución
que se tomó por mucho tiempo fue enviarlo a ese alguien sin importar dónde estaba. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué existe ese alguien en otro lado y no acá? Porque quizá otro tipo de empresas no mineras que no puedan elegir podrían tener fundiciones, así como las tienen en otros países. ¿Por qué no pasa eso acá? Yo creo que tiene que ver con que la expectativa ha estado puesta siempre en que sea el propio sector minero el que instale estas fundiciones. No hemos generado nosotros condiciones para hacer atractivo Como esto una industria como un propiamente negocio tal, industrial claro. para capitales nacionales o capitales extranjeros. Ya, y en este caso, ¿qué es lo que ustedes proponen en esta estrategia? O Claro, pensando solo en Estado o en buscar alianzas también con privados. Estado y alianzas público-privadas, pero el asunto es que en algún momento, ya más cercano a los tiempos actuales, se hace necesario mirar esto como un problema más estratégico, más a nivel de país, donde ya no basta con la solución individual a la que llega cada una de las compañías que exporta el concentrado, sino que ahora nos interesa ver cómo nosotros, como país, podemos generar las condiciones para optar a un mercado de cobre trazable y de bajas emisiones. ¿Cómo andan en fundiciones en nuestros países vecinos mineros? Perú, por ejemplo, pensando que quizá pudiéramos incluso nosotros atraerlos a ellos. No, Chile es un país que destaca en la región por la capacidad de fundición y también, bueno, si nosotros apuntamos a tener mayor capacidad de fundición, es un negocio que eventualmente también puede atraer concentrados que vengan de otros países. Pero tenemos suficiente disponibilidad de concentrado en Chile Para el mercado interno. para el para mercado partir. interno. La capacidad instalada en Chile está entre 5 y 6 millones de toneladas de concentrado que se pueden procesar y fundir En en Chile. porcentaje, ¿cuánto podemos fundir de lo que necesitamos, más o menos? En términos relativos. De lo que se produce de concentrado, podemos fundir aproximadamente un tercio. O sea, tenemos mucho espacio. Tenemos mucho espacio. Son 5 millones y medio de toneladas de concentrado que se funden acá, alrededor de 11 millones que se exportan. Y una fundición, depende de la tecnología, pero para ser rentable, escala con el millón de toneladas de concentrado que tiene que atender año a año. Entonces, hay mucho espacio. Hay otro debate ahí, justamente porque tal como usted dice, con la nueva tecnología a veces es más fácil y más barato partir de cero, construir una nueva fundición en un lugar que quede muy cercano de donde están todas las faenas, por ejemplo, uno puede optimizar en todo eso. Pero cuando tenemos el debate de qué hacer con las que ya están como paipote, ahí tenemos una discusión respecto a si es rentable o no. No hay algo objetivo, parece, o sí, porque algunos hablan de la rentabilidad financiera que no da, usted ha dicho que las cifras no dan, pero hoy la ministra dice que sí, hay que considerar la rentabilidad social también, no solo la financiera. Sí. La estrategia que nosotros presentamos tiene 3 ejes. Hay un eje dedicado a el fortalecimiento de la generación de condiciones para que sea atractivo hacer fundiciones en Chile o mantener las que están. Otro eje dedicado a la capacidad estatal en específico y un tercer eje que está dedicado a la construcción de nueva capacidad. En el caso del primer eje, ahí entra con mucha fuerza los desafíos que tienen las operaciones actuales para mantenerse en el tiempo. Y un primer asunto que es relevante observar ahí es que nosotros tenemos normativa que pide de captura de gases para las emisiones, para controlar las emisiones de las fundiciones. Esa normativa dice al día de hoy que las fundiciones tienen que capturar 98% del dióxido de azufre que se genera y está en revisión para ir subiendo un poco ese número para alcanzar valores de estándar internacional que se acercan al 99%. Perdón, la versión actual es 95 y la proyección es que se aumente a 98. Claro, que ahí volvemos al caso de Ventana, cuando se va elevando el requisito, bueno, se tiene que invertir mucho para poder llegar hasta ese requisito y al final después cada vez que van subiendo va saliendo más caro que hacer una nueva. Sí, ahí hay un compromiso entre tecnología, requisito de cumplimiento ambiental y rendimiento de las fundiciones. Entonces, cuando uno le dice a la fundición, mire, usted tiene que aumentar su nivel de captura de gases a tal valor, la fundición se enfrenta a la disyuntiva de invierto lo suficiente para llegar hasta allá, eso aumenta un poco los costos también Sí, de todas maneras. de operación,
O invierto un poquito menos y sacrifico una parte de la capacidad. Es decir, en realidad, si yo bajo la capacidad con la misma planta de ácido, los mismos sistemas de captura de gases, puedo aumentar el porcentaje de captura, ¿cierto? Eh, la decisión que se tome depende mucho de qué es lo que uno proyecta en el largo plazo. Para el propio fundidor, te dice, yo voy a subir a tanto el nivel de captura exigido y en tantos años más mi intención es subirlo a tanto más y me interesa que esto lo hagas en tales plazos. Entonces, todas esas son condiciones que están sobre la mesa para que los fundidores tomen las decisiones en el momento adecuado. Y en el momento adecuado, eso yo quisiera poner énfasis en eso, porque si a ti te dice, mira, tú tienes que en 5, 8 o 10 años más tener este nivel de cumplimiento, para poder lograrlo, las decisiones tienen que ser tomadas de inversión de manera oportuna en el tiempo. O sea, a veces quizás es mejor invertir un poco más para llegar al requisito que van a tener en 10 años, Sí. que solo ir escalando una vez que se van cumpliendo. Y además cumplir con los plazos. Además. Además cumplir con los plazos porque, y eso es algo de lo que nosotros nos hacemos cargo en la estrategia, porque el regulador, ¿ya? En términos de normativa ambiental, va a querer tener los plazos más cortos posibles. Es decir, si yo quiero saltar de 95% de captura a 98%, ideal que se haga En un tramo, claro, y no y bien rápido, gradual. y Claro. muy rápido. Pero desde la perspectiva de la industria, desde el momento en que a ti te dicen, este es el nuevo porcentaje de captura esperado, hasta que tú tomas la decisión, haces los proyectos de ingeniería, La ejecutas la implementación, inversión, claro. la construcción, hay un tiempo que no, probablemente es un poco más largo que lo que espera el regulador. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos que es muy importante en la estrategia es que nosotros proponemos llegar a un buen acuerdo, a un gran acuerdo, y tener esta discusión entre los fundidores y el regulador, entre los fundidores y el Estado en su rol regulador, Para que calce. de cara a la ciudadanía de manera transparente. Pero, ¿cuánto quieren aumentar? ¿Cuál es el objetivo? Yo sé que es a mediano o largo plazo, pero ¿a cuánta capacidad quieren aumentar ustedes con fundiciones? Capacidad de Porque ya decíamos fundición, que actualmente tenemos un tercio más o menos de lo que un se tercio. produce. A nosotros nos parece que es posible aumentar yo decía, 5,5 millones de toneladas, lo que se procesa hoy aproximadamente, es posible aumentar entre 1 y 2 millones de toneladas más. Uno también tiene que tomar en consideración de que aquí hay un cierto equilibrio de mercado y también hay consideraciones... Van a seguir estando los fundidores de otros Sí, países. y hay consideraciones además de carácter más geopolítico, entonces uno no podría pretender llegar a un 100% de capacidad de fundición en Chile, porque eso podría generar algún tipo de movimiento en el mercado que no podemos predecir a priori. ¿Qué pasa con Paipote? Porque ahí hay una discusión súper concreta respecto a que si es rentable o no. Usted dice una cosa que no es rentable. Si uno mira las cifras, desde el vicepresidente de NAMI dice que sí, que no hay ningún estudio que diga que no es rentable. La ministra pone el foco en la rentabilidad social. Yo, antes de llegar a ese tema, no le voy a hacer el quite, pero antes de llegar a ese tema quisiera mencionar al menos los otros temas que están en el primer eje. Uno era llegar a un gran acuerdo, o a un acuerdo entre reguladores y los fundidores. Lo otro es que hay que adecuar la normativa también para hacer factible el reprocesamiento y reuso de algunos residuos. ¿Qué hay que hacer Por ahí? ejemplo, las escorias están clasificadas como residuos peligrosos, por lo tanto uno no las puede usar para nada. Pero no son necesariamente residuos peligrosos. Ahora, el problema es que no podemos avanzar en buscar usos mientras no levantemos Mientras esa no barrera. deje de ser claro. Sí. Claro. Pero eso debería ser algo simple de abordar, ¿o no? Suena simple, pero hay que juntar las voluntades de varios, Ya, eso de, está de varios difícil en estos servicios. tiempos. Eh, pero estamos trabajando en eso. Otro asunto es que como toda la atención ha estado puesta en minería, en el negocio minero, no en el negocio industrial de fundición, estamos un poco al debe con la formación de capital humano para echar a andar nuevas fundiciones. Y de hecho esto incluso tiene un impacto en términos de quienes hacen las mantenciones de las fundiciones. Entonces eso también es parte de la estrategia, avanzar en capital humano, la adecuación regulatoria, ponerle
un alto estándar de transparencia a la industria de la fundición e invertir en investigación y desarrollo, en refinación de cobre en general, y ahí uno puede avanzar a otras formas de refinar cobre del tipo concentrado, que son por la vía de lixiviación u otros métodos que están en desarrollo. Entonces eso es el primer eje. El segundo eje es donde entra el tema de Namicodelco, que es el fortalecimiento de la capacidad estatal. Ahí la estrategia dice con claridad que en la tercera región, Enami es la encargada de entregar una mayor capacidad de fundición. Y para eso, Enami está desarrollando un proyecto que ya cumplió con su etapa de prefactibilidad. Tiene que pasar ahora, iniciar la etapa de factibilidad y aún está a tiempo de ser mejorado. Entonces lo que se ha puesto en discusión es, y yo creo que ahí ha habido una suerte de problema en la forma en cómo se plantea, es que el proyecto todavía está en etapa de estudio de factibilidad. Por lo tanto, antes de decir si la fundición va a ser o no va a ser rentable, tenemos que seguir avanzando. Y eso es lo que está en discusión hoy. Pero pase lo que pase en esa ruta, la estrategia dice, bueno, usted tiene un proyecto, siga evaluándolo, pero pase lo que pase ahí, yo igual le estoy pidiendo que le entregue una fundición a la tercera región que sea, y esta es una condición para todas, O sea, limpia y rentable. ahí uno entiende las palabras de la ministra cuando dice que se necesita, porque tiene carácter estratégico y tiene que tener rentabilidad social, y si no tiene rentabilidad financiera, bueno, el Estado tendrá que poner y después ir ajustando para que eso cambie. O sea, eso es lo que se entiende de lo que ella decía. Si nos remitimos específicamente a la estrategia pide que sea rentable y limpia. ¿Y la rentabilidad social califica en esa rentabilidad o financiera? La rentabilidad social también es importante, pero los requisitos que se listan, y de hecho yo tengo, si me permite. Sí, venía preparado. Si me permite, sí. Que es cuando se presenta el fortalecimiento de la capacidad estatal. La estrategia dice que el objetivo principal detrás de esta propuesta consiste en asegurar que la capacidad estatal de fundición y refinería se mantenga o aumente en el tiempo. Y ya vimos que por el puro efecto de la adecuación normativa corre el riesgo de ir disminuyendo. Claro. Entonces hay que hacer cosas para que se mantenga al menos. Con la generación de modernización tecnológica o ampliación de capacidad que sean económicamente rentables, sostenibles en términos financieros. Yo creo que eso despeja un poco la inquietud. Y que cumplan con los más altos estándares ambientales exigidos por la normativa vigente y su proyección futura. Un último tema, antes de cerrar, que hemos estado mirando con atención, porque en litio, esto es otra cosa, en concesión. Cleantech y Lithium Chile anunciaron afuera que ellos están explorando litio y que tienen todos unos proyectos, pero acá ha llamado la atención porque ellos no poseen los permisos, las concesiones para eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa empresa? Efectivamente, para explorar y extraer y procesar litio se requiere una autorización especial, a no ser que lo haga una empresa del Estado, que eso es lo que aparece en la normativa, ¿cierto? Hablamos entonces de los contratos especiales de operación del litio, los CEOL es la sigla, y CEOL solo tiene hoy Codelco en Maricunga. ¿Ya? Todo lo que pasa en Atacama obedece a que es Corfol quien controla. Claro, pero eso está súper reglado, normado, sí. y está Isoquimich, y además le está claro. Bien. Entonces, si alguien dice yo exploré por litio, no se puede explorar por litio hoy. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que alguien explora y encuentra que hay litio. Porque yo a priori O sea, usted no puede estar vigilando que nadie sondee en distintos lugares. Si es que eso ocurre, quien encuentra litio debería informar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces eso es algo que es lo que debería ocurrir. Ahora, en el fondo eso es complejo para una empresa porque si ellos exploran sin esta autorización y llegan a encontrar, tienen que dar, como dice usted, el anuncio, y eso en ningún caso significa que ellos van a poder explotar o hacer algo después, más allá de que, o independiente que sí pueda hacer todo el procedimiento y conseguir quizá un permiso, pero no solo por encontrarlo quiere decir que ellos tienen la factibilidad de... Efectivamente, requiere una autorización especial que es el contrato especial de operación de litio. ¿Le parece raro que hayan visto estos anuncios fuera?
Eh, yo preferiría no calificarlo como que está bien o mal, sino solo decir que en lo que está a la vista para nosotros en el Ministerio de Minería es que fuera del salar de Atacama, autorización por la vía de Seol para explorar solo tiene hoy Codelco en el salar de Maricunga y ningún otro. Muchísimas gracias, subsecretario, por conversar Muchas con nosotros. gracias. Quedamos expertos en fundiciones ahora. Bien, gracias por el tiempo y por la invitación. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.